¿Qué es un muestreo? En la referencia estadística se conoce como un muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. En las investigaciones llevadas por empresarios y a la medicina, se usa muestreo extensivamente en recoger información sobre poblaciones. Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio adecuado, que consienta no solo hacer estimaciones de la población, sino estimar también los márgenes de error correspondientes a dichas estimaciones. Debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de manera que esta condición se alcance con una probabilidad alta. En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede extraer dos o más muestras de la misma población. Al conjunto de muestras que se puede obtener de la población se denomina espacio muestral. La variable que asocia a cada muestra su probabilidad de extracción sigue la llamada distribución muestral. Tipos de muestreo. El primer muestreo es el aleatorio o probabilístico. Tiene un muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático, tiene lo que es también un muestreo estratificado, tiene lo que es también un muestreo por conglomerados. El segundo punto, que es el segundo tipo de muestreo, es el no aleatorio o no probabilístico. Este tiene lo que es un muestreo por cuota, tiene lo que es un muestreo intencional o de conveniencia, tiene un muestreo por bola de nieve, un muestreo discrecional. Ventaja y desventaja del muestreo aleatorio simple. Una de las ventajas es sencillo y de fácil comprensión. Cálculo rápido de medias y varianzas. Se basa en la teoría estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. Las desventajas son: requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas es posible que no represente a la población adecuadamente. Ventajas del muestreo sistemático. Fácil de aplicar, no siempre es necesario tener un listado de toda la población. Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Las desventajas: si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se pueden hallar estimaciones sesgadas. Ventajas del muestreo aleatorio estratificado. Tiene asegurar que la muestra representa adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas. Las desventajas: se han de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. Los análisis son complicados en muchos casos. La muestra tiene que ponderarse, asignar pesos a cada elemento. Ventaja del muestreo por conglomerados. Primer ventaja es que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa, reduce costes. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Las desventajas: el error estándar es mayor que el muestreo aleatorio simple o estratificado. El cálculo de error estándar es complejo. Ejemplo de este tipo de muestreo. Obtener una muestra de suscriptores telefónicos de una ciudad. Puede obtenerse primero una muestra aleatoria de los números de las páginas del directorio telefónico y elegir el 20º nombre de cada página, o podemos escoger un nombre de la primera página del directorio y después seleccionar cada nombre del lugar
Número 100 a partir de ya seleccionado. Por ejemplo, podríamos seleccionar un número al azar entre los primeros 100. Supongamos que el elegido es el 40. Entonces, seleccionamos los nombres del directorio que corresponden a los números 40 y 140, 240, 340 y así sucesivamente. Muestreos no probabilísticos. Descripción. Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y de los individuos más representativos o adecuados para los fines de investigación. Mantienen, por tanto, semejantes con el muestreo aleatorio estratégico para que no tengan un carácter de aleatoriedad de aquel. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que unen una determinada condición. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes de Gijón. Una vez determinado la cuenta se elige los primeros que se encuentran que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en encuestas de opiniones. Muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados, en lugar de considerarse cada ejemplo de población, lo que consideramos son conglomerados de elementos. El proceso es elegir aleatoriamente uno o varios conglomerados y la muestra está formada por todos los elementos del conglomerado. Muestreo no probabilístico. Se desconoce la probabilidad de un individuo sea incluido en una muestra, por ejemplo, nuestras muestras de eventos incontroladas. Muestra aleatoria. Simplemente cada individuo es elegido en su totalidad por casualidad y cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Muestreo probabilístico, aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado, conglomerados. Muestreo aleatorio simple es aquel en el que todos los elementos de muestras tienen la misma probabilidad de aparición. Muestreo estadístico es aquel en el que la determinación del tamaño de la muestra, la selección de las partidas en la integrante y la evaluación de los resultados se hacen por métodos matemáticos basados en el cálculo de probabilidades. Tipo de muestreos estadísticos: muestreo de atributos, muestreo de variables. Muestreo en auditoría. Las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo establecen la obligación del auditorio de obtener mediante sus procedimientos de autoridad evidencia con probabilidad suficiente y competencia para suministrar una base objetiva para su opinión. Ejemplos de tamaño de poblaciones infinita. Un médico desea investigar sobre los accidentes de motos. Para ello quiere tomar una muestra con un nivel de confianza del 99% y un exceso de error del 2%. ¿Qué tamaño de muestra tendría que tomar si estima que la proporción del error es de 8? Nivel de confianza 99, que la tabla de Z es 2,58. Por lo tanto, Q igual a 0,92. Tipos de muestreo, ejemplos de muestreo estratificados. Ejemplos de selecciones de muestreo. Ejemplo: si desea ensayar de una nueva droga y solo tiene 5 a 6 dosis, en lugar de escoger los individuos al azar, puede seleccionar casos graves, ya que si mejoran estos casos, será válido para el paciente con menor o sin gravedad.
Ejemplo, en ocasiones no pueden obtener una lista completa de población que se va a estudiar, siendo por lo tanto imposible aplicar al azar. En dicho caso, la selección de los individuos que se estudian envuelve un proceso de opinión.